Evolución del marco jurídico agrario. Vamos a empezar explicando la definición de lo que es el derecho agrario. El Diccionario Jurídico Mexicano nos dice que es el orden jurídico que regula los problemas de la tenencia de tierras, así como las diversas formas de propiedad. En la época precolonial, estamos hablando de 1320 a 1520, los aztecas tenían respecto a la tenencia de tierra la figura del calpulli, que son parcelas. Se asignaba una a cada individuo y se tenía que cultivar. Quienes no la usaban durante 2 años se les sancionaba privándoles el derecho de poder utilizarlas. Para 1521, precisamente con la llegada de los españoles, surgen las llamadas leyes indias, que era toda legislación dictada por la corona española. Estas regulaban la vida social, política y económica de los imperios españoles en América. De igual manera, en la época colonial surge en 1609 la propiedad comunal de los indígenas. Su origen se remonta al Tepelt de los aztecas y otros pueblos mesoamericanos. En los años inmediatos a la conquista, gracias a la protección que la ley les otorgaba y a la resistencia que opusieron ante el despojo, los pueblos indígenas pudieron conservar las propiedades comunales. El 4 de julio de 1823, los insurgentes realizaron el decreto sobre el repartimiento de tierras a individuos del ejército permanente. En este mismo documento se designó las tierras a repartir, beneficiando a los indígenas. El 4 de octubre de 1824 se aprueba la primera Constitución mexicana, que designaba, entre otras cosas, que es inviolable la propiedad particular a menos que sea para utilidad pública, que de igual manera se le debe indemnizar al propietario. El 29 de diciembre de 1836 se aprobaron las leyes constitucionales, también conocidas como las 7 leyes. En el artículo 2 de la primera ley, Derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República, se establece que no podía ser privado de su propiedad ni de libre uso y aprovechamiento de ella, excepto por causa de utilidad, como hemos mencionado. El 12 de junio de 1843 se expiden las bases de organización política de la República Mexicana, compuesta por 202 artículos. El artículo 9 indicaba que la propiedad es inviolable, ya sea que pertenezca a particulares o a corporaciones, y no pueden ser privados de su uso y aprovechamiento a menos que la utilidad pública exija su ocupación, y el propietario debe ser indemnizado. Como observas, esta figura de la propiedad privada empieza a relucir a partir de nuestra Constitución, de la Constitución Mexicana de 1824. La Ley de Desamortización de 1856 tuvo como finalidad económica incentivar la pequeña propiedad privada, lo que significó el poder adquirir a buen precio varias enormes posesiones que la Iglesia había acumulado al paso de los siglos, especialmente durante el virreinato. El 5 de febrero de 1857 se promulga la segunda Constitución centralista en nuestro país mexicano, cuyo objetivo era incorporar a la actividad económica nacional las tierras desiertas y abandonadas. Prohibía la concentración de la propiedad de inmueble por vía de testamento. Las leyes de nacionalización de 1859, o también conocidas como leyes de reforma, fueron promulgadas por el presidente Benito Juárez, que pretendían acabar con lo que a los liberales les parecía el mayor obstáculo para el desarrollo económico de México: la falta de circulación de los bienes raíces de las corporaciones civiles y eclesiásticas. De esta manera se atacaba a la Iglesia, que era considerado el terrateniente más poderoso del país en ese tiempo. En 1875 fue expedida la Ley de Colonización y ampliada en 1883. Y esto fija un límite para la enajenación de terrenos que autorizó la organización de las compañías deslindadoras.
que se encargaban de adjudicarse terrenos sin ningún pago alguno. Dichas compañías cometieron despojos, atropellos y violaciones contra los pueblos. La Revolución Mexicana, la cual inició en 1910 y concluyó en 1920, trajo como consecuencia la reforma agraria, que permitió a los campesinos poseer tierras y creó una nueva clase de ejidatarios. Esto, sin embargo, no mejoró demasiado su calidad de vida y muchos aún preferían migrar a plantaciones en las que se les maltrataba y explotaba, pero eran mejor retribuidos. Muchos otros migraron a Estados Unidos. En 1915, Venustiano Carranza expidió la primera ley agraria en Veracruz, que era de carácter nacional, que ordenaba la restitución de tierras a los pueblos. Precisamente el rescatar los objetivos fundamentales de las luchas agrarias. Entre sus puntos principales se encontraba la repartición y la distribución de propiedades, mediante el expolio de haciendas. Con esa ley se logró restituir gran parte de las tierras arrebatadas a sus verdaderos dueños, por una errada interpretación legislativa en la materia, así como también impulsar la Comisión Nacional Agraria. El 5 de febrero de 1917 es expedida por el entonces presidente Venustiano Carranza nuestra actual Constitución. Podemos mencionar que fue y es el documento más importante que surgió debido a la Revolución Mexicana. En el artículo 27 y 123 del mismo ordenamiento es donde incumbe prioritariamente al derecho agrario, ya que establece dos de las garantías sociales más importantes que buscan terminar con las desigualdades mediante la idea de dar a la propiedad o al empleo de la tierra una función de beneficio social y al trabajo un sistema de protección. A partir de esta Constitución, la Comisión Nacional Agraria continuó con la tarea de dirigir la política agraria, publicando nuevas circulares que definían criterios de interpretación de las normas agrarias. La Comisión Nacional Agraria también se ocupó de normar el régimen interior de los ejidos para el aprovechamiento de sus tierras, de los procedimientos para la elección, funcionamiento, duración y remoción de los integrantes de los comités particulares ejecutivos. El 30 de diciembre de 1920, Álvaro Obregón crea la Ley de Ejidos porque dedujo que es necesario regular la solución de los problemas agrarios que se estaban presentando ante la Comisión Nacional Agraria. Para crear esta ley, básicamente se tomó las circulares que emitía la Comisión, se ordenaron y sistematizaron, lo que dio por resultado este cuerpo jurídico que es la Ley de Ejido y atendía las cuestiones fundamentales del proceso agrario. El 10 de abril de 1922 es expedido también por el entonces presidente Álvaro Obregón el llamado Reglamento Agrario, que precisaba los lineamientos sobre la procedencia de las solicitudes de restitución y dotación de ejidos, el monto de las superficies que se le asignaría a cada jefe de familia, el respeto a la propiedad privada y la determinación de sus límites. El 23 de abril de 1927, el presidente Plutarco Elías Calles expidió la Ley de Dotaciones y Restituciones de Aguas reglamentarias del artículo 27 de la Constitución, que deroga las leyes, los decretos y reglamentos dictados en materia agraria, así como los acuerdos y las circulares de la Comisión Nacional Agraria. Esta ley pretendió perfeccionar los procedimientos de reparto llevados a cabo por las autoridades agrarias y corregir las deficiencias que surgieron a partir de la Revolución y de la expedición de la Ley Agraria de 1915. El 25 de agosto de 1927 se emitió la Ley del Fraccionamiento Ejidal y Constitución de Patrimonio Parcelario Ejidal, que tuvo como objetivo regular la propiedad de los ejidos, diferenciando también los bienes que pertenecían en común al núcleo agrario de las parcelas de los que eran del dominio individual de los vecinos de los poblados, manteniendo su carácter de bienes inalienables, inembargables e intransferibles, y garantizando su protección como patrimonio familiar.
Además, establecía que no podía dejar de cultivarse las tierras por más de un año, pues esto implicaba la pérdida del derecho sobre la parcela. El 24 de abril de 1928, la Comisión Nacional Agraria quedó formalmente establecida como oficina encargada de inscribir la propiedad ejidal y la propiedad parcelaria individual perteneciente a cada ejidatario. El 17 de enero de 1929, el presidente Emilio Portes Gil emitió un decreto que reformó la Ley de Dotaciones y Restituciones de Tierras y Aguas, quedando que no podían solicitar tierras y aguas los peones que vivían en fincas de campo en explotación, también que podían recibir parcelas individuales en un ejido los varones de 16 años, y se les restringe este derecho a quienes tuvieran una posesión con medidas iguales o mayores a la parcela individual, a quienes tuvieran algún comercio e industria, a los empleados públicos, a los particulares con salario y a los profesionistas. Todo esto haciendo referencia a que se les daría prioridad a quienes menos tuvieran. El 23 de diciembre de 1931 es expedida por el presidente Pascual Ortiz Rubio un decreto en el que reforma el artículo 10 de la Ley Agraria de 1915 para reiterar que los propietarios afectados con resoluciones de tierras no tendrán derecho ni recurso legal ordinario ni el extraordinario de amparo, que en caso de que se afectaran por procedimientos de dotación de tierras, es decir, proveer de tierras a los campesinos que las necesitan, tendrían únicamente el derecho a que se les indemnice. El 22 de marzo de 1934 es expedido el Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos por el presidente Abelardo Rodríguez. Este código establece como autoridades agrarias al presidente de la República, al Departamento Agrario, el cual sustituyó a la Comisión Nacional Agraria, a los gobernadores de los distintos estados del país, a las comisiones agrarias mixtas, a los comités ejecutivos agrarios y a los comisariados ejidales. Como vemos, define al presidente como máxima autoridad agraria, lo que indica que no se puede contradecir ni tampoco puede modificar sus resoluciones definitivas. El 1 de marzo de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas expidió un decreto donde se le adiciona al Código Agrario otorgamiento de tierras ganaderas a ciertas personas que no estarán sujetas o que no serán consideradas tierras a repartir para siembra. Es decir, se les otorga a personas que tengan ganados y no serán objeto para repartir a campesinos para la agricultura o siembra. Esto con la finalidad de incrementar la actividad ganadera o el sector pecuario. El 23 de septiembre de 1940, el presidente Lázaro Cárdenas expidió un nuevo Código Agrario que amplió las autoridades y órganos agrarios, añadiendo al jefe de departamento del Distrito Federal, al secretario de Agricultura y Fomento, al jefe de Departamento de Asuntos Indígenas y a los ejecutores de las resoluciones agrarias. También señala como órganos dependientes del Departamento Agrario al Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones agrarias mixtas, los delegados agrarios, las asambleas generales de ejidatarios o comuneros, los consejos de vigilancia de los núcleos agrarios y el Banco Nacional del Crédito Ejidal. El 30 de diciembre de 1942 se expide otro y nuevo Código Agrario por el presidente Manuel Ávila Camacho, que estructuró jurídicamente mejor las disposiciones del Código de 1940. Mencionando y conservando las mismas autoridades agrarias, se reitera al presidente como máxima autoridad agraria, se abarca la parcela escolar, la expropiación de terrenos ejidales o comunales, mediante resolución presidencial, reiterando la causa de utilidad pública, y que la indemnización se fijará de acuerdo al valor económico de los bienes expropiados, entre otras cosas. Este código de 1942 tuvo 31 años de vigencia, es decir, hasta 1971,
pero durante su tiempo se expidieron varios reglamentos y decretos que causaron como tal modificaciones al mismo, esto debido a la evolución de la reforma agraria. Así como muchas circunstancias exigen una evolución con el paso de los años, y el proceso agrario no era la excepción. Las modificaciones que se hicieron fueron, en primer lugar, el decreto de reforma del 23 de junio de 1948, que fue respecto a la capacidad de los núcleos para solicitar la dotación y ampliación de tierras, bosques y aguas. Como segundo estuvo el decreto de reforma del 31 de diciembre de 1949, para reconocer la facultad de los propietarios o poseedores de predios agrícolas o ganaderos en explotación que contarán con certificados de inafectabilidad para recurrir al juicio de amparo contra la afectación de sus tierras. Posterior, la tercera modificación fue el decreto del 30 de diciembre de 1959, que se trató de los cambios de denominación de las autoridades agrarias o de los órganos ejidales o comunales. La cuarta y última modificación fue el decreto del 31 de diciembre de 1962, en la cual se deroga la ley de colonización y se incorporan las funciones de la Comisión Nacional de Colonización al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. El 22 de marzo de 1971 es expedido por el presidente Luis Echevarría Álvarez la Ley Federal de Reforma Agraria como reglamentaria del artículo 27 constitucional. Los 7 libros que lo componían hacían referencia a autoridades agrarias, al ejido, a la organización económica del ejido, a la redistribución de la propiedad agraria, a los procedimientos agrarios, al registro y planeación agrarios y responsabilidad en materia agraria. Esta ley constituyó un cuerpo jurídico más avanzado comparado con los ordenamientos anteriores, ya que no solo reguló los procedimientos de reparto de la tierra, sino que atendió aspectos relacionados con la organización interna de los núcleos de población y la realización de las actividades productivas en favor de los campesinos. Así como el ordenamiento anterior, esta ley también tuvo varias modificaciones o reformas en el curso de su vigencia. Primeramente está el decreto del 4 de mayo de 1972, que da preferencia a los ejidos y comunidades para que poseyeran materiales de construcción y a las empresas ejidales para que sus productos fueran adquiridos en la construcción de viviendas y obras públicas a cargo de los organismos estatales y paraestatales. Posteriormente estuvo la reforma del 4 de mayo de 1974, que regula la operación y funcionamiento del Fondo Nacional de Fomento Ejidal, reconociéndole personalidad jurídica y patrimonio propio, así como también dándole la facultad de realizar programas de fomento económico en ejidos y comunidades. La tercera reforma se dio el 21 de diciembre de 1974, que eliminó la mención a los territorios al haberse transformado Quintana Roo y Baja California Sur en estados de la Federación. La cuarta modificación o reforma sucedió con el decreto del 30 de diciembre de 1974, que estableció que la expropiación para regularizar asentamientos humanos sería en favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, y también esta misma reforma fue para cambiar el nombre del Departamento en Asuntos Agrarios y Colonización por el de la Secretaría de Reforma Agraria. La quinta reforma fue el 26 de mayo de 1976, que regula la expropiación de bienes ejidales y comunales para el establecimiento de fraccionamientos urbanos y suburbanos, disponiendo que las utilidades derivadas se aplicarán al fideicomiso de apoyo a la industria rural, y que si los bienes expropiados no cumplían el fin para el que habían sido destinados, se incorporarán al patrimonio de dicho fideicomiso. La sexta reforma fue el 29 de diciembre de 1980, que tuvo relación con diversas normas contenidas en la Ley de Fomento Agropecuario. La séptima y última reforma fue la del 30 de diciembre de 1983,
que estableció la necesidad de impartir una justicia agraria sin inconvenientes y propuso apoyar la asesoría legal de los campesinos y fomentar el desarrollo rural integral. El 1 de noviembre de 1991, en su tercer informe, el presidente Carlos Salinas de Gortari anunció la decisión de impulsar una profunda reforma a la Constitución y a las leyes en materia agraria. Desde su primer informe de gobierno, Carlos Salinas había expresado: el reparto masivo de tierras ha concluido. Quien afirme que todavía existen millones de hectáreas por repartir está mintiendo. Con esto, Carlos Salinas pone término al reparto agrario y privatiza la propiedad de la tierra, de los ejidos y de las comunidades indígenas. El reparto agrario, iniciado a raíz de la Revolución de 1910, tuvo un considerable impacto social, puesto que presentó para los campesinos un medio para acceder a la posesión de la tierra, tanto por la vía de la propiedad social como de la privada. Significó para muchas comunidades indígenas la restitución de considerables superficies de las que habían sido despojadas a lo largo de su historia. Hasta antes de esta reforma, existía la obligación del gobierno de dar tierra a todo el que la solicitara. El 7 de diciembre de 1991, la reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados y el 12 de diciembre del mismo año por el Senado de la República. Básicamente, lo que hizo esta reforma fue perjudicar al campo mexicano privatizando las tierras. En el mes de febrero siguiente, el día 26 de 1992, se expidió una nueva ley agraria reglamentaria del artículo 27, que es la que seguimos teniendo en la actualidad, estando en junio del 2021. Se compone de 200 artículos y 10 títulos, y esta misma ley derogó a la Ley Federal de Reforma Agraria, la cual, como ya hemos mencionado, estaba vigente desde 1971. Esta nueva ley permite la asociación entre ejidatarios e inversionistas privados, la enajenación de tierras ante instituciones de crédito para la obtención de recursos económicos, la entrega de títulos de propiedad definitiva a los ejidatarios y la asociación entre ellos para ampliar la superficie cultivable de modo que sea redituable la modernización de la explotación agrícola. Esta ley también introdujo la figura de avecindado, la pérdida de derechos ejidales por prescripción, la aportación de tierras ejidales y comunales para integrar sociedades rurales, la Procuraduría Agraria, los tribunales agrarios, el juicio agrario y el recurso de revisión. Y precisamente por la creación de los tribunales agrarios, también se crea por decreto de Carlos Salinas de Gortari la Ley Agraria en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, el 6 de enero de 1992, que tiene por objeto establecer los procedimientos y lineamientos aplicables en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y la certificación de derechos ejidales y titulación de solares. Se presentó también la iniciativa de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que fue promulgada el 23 de febrero de 1992 y que de igual manera es la que seguimos teniendo en vigencia, que como objetivo tiene establecer la naturaleza de los tribunales agrarios como órganos jurisdiccionales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos o bien sus sentencias, y a los cuales también les corresponde la tarea de administrar la justicia agraria en todo el territorio nacional, de acuerdo con la fracción 19 del artículo 27 de la Constitución. Contempla además la regulación de las funciones jurisdiccionales de los servidores públicos de los tribunales agrarios, definiendo los puestos de confianza y estableciendo los casos en que su designación será por concurso. El 28 de noviembre del 2012 es expedida por el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa el reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural, que tiene como objetivo establecer los procedimientos y lineamientos aplicables para el ordenamiento de la propiedad rural
así como para la expropiación de terrenos ejidales y comunales. El 21 de septiembre del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador expidió el reglamento interior de la Procuraduría Agraria, que tiene como objeto determinar la estructura y establecer las bases de organización y funcionamiento de la Procuraduría Agraria. Vamos a hablar ahora acerca de la naturaleza del derecho agrario. Algunos autores lo han querido ubicar en el derecho privado, otros en el derecho público, y algunos señalan que debe ubicarse en la rama social. Pero la mayoría de los autores contemporáneos están de acuerdo que es una rama autónoma del derecho, porque bien, el derecho agrario se concibe como un conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones sociales, políticas y económicas de los campesinos, sus bienes y su actividad productiva. Por lo tanto, no cuadra con lo que es el derecho privado, que se refiere a la persona como individuo, así como tampoco lo podemos considerar parte del derecho público, porque ésta rige las funciones de los órganos de gobierno. Sergio García Ramírez hace referencia a las características del derecho agrario dentro de la corriente social del derecho, porque identifica en ellas el propósito de ciertas categorías de sujetos que buscan un desarrollo, y el derecho social se hace presente con reclamaciones de intereses colectivos frente a intereses individuales. Lo relaciona con la controversia agraria, ya que el litigio de esta se crea por un grupo de población y un propietario en particular. Este mismo autor afirma que la regulación del derecho agrario proviene del derecho civil, ya que la propiedad rural, el uso y aprovechamiento de la tierra quedaron sujetas a las estipulaciones de esta misma rama del derecho, hasta que la presión del orden normativo estimuló una nueva disciplina jurídica especial para la regulación de lo que es la materia agraria.